Se abre la votación. Señor secretario, Gracias, señor para que presidente. usted especifique el orden que vamos a seguir en relación a la votación de los dos capítulos de la acusación constitucional en contra del ministro señor Sergio Muñoz. Se encuentra abierta la votación y corresponde en esta votación votar el primer capítulo acusatorio que se le imputa al acusado, señor ministro don Sergio Muñoz Gajardo, que haber incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y por no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial. En votación, este capítulo de la acusación. Votar sí significa aprobar la acusación constitucional en este capítulo. Votar sí significa acoger la acusación constitucional en donde se le imputa la culpabilidad en haber cometido el notable abandono de deberes respecto del primer capítulo por haber anticipado un fallo que produciría efectos patrimoniales respecto de su hija y por no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial. En votación. En votación. ¿Alguna señora senadora? Tengo la impresión que la senadora Campillay no ha podido votar. No, está votando. Está votando, ya. Todavía no, todavía. Sí, tenemos que darle tiempo. Tenemos que darle tiempo. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando el primer capítulo acusatorio de la acusación constitucional, que ya se ha referido, 27 votos a favor, 21 votos en contra. Aprobada esta primera acusación. Votamos inmediatamente el segundo capítulo. Corresponde ahora someter a votación el capítulo segundo de la acusación, en donde se le imputa en la acusación constitucional responsabilidad al ministro señor Sergio Muñoz Gajardo por haber incurrido en la causal de notable abandono de deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional. Votar sí significa aprobar la acusación constitucional, imputando la responsabilidad y culpabilidad respecto a este hecho. Votar no significa rechazarla. En votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto respecto a este segundo capítulo de la acusación? Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando el segundo capítulo de la acusación al que se ha hecho referencia, 25 votos. Por la negativa, rechazándolo, 23. Aprobado el segundo capítulo de la acusación constitucional. En consecuencia, por haberse alcanzado el quórum requerido de la mayoría absoluta de las señoras senadoras, y señores senadores en ejercicio en ambos capítulos, queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, para todos los efectos constitucionales, legales y reglamentarios a que haya lugar. Sí,
Vivi, los gritos que se escuchan son de familiares de detenidos desaparecidos que están diciendo que ganó la corrupción acá en la sala, en el hemiciclo. Ahí las podemos ver cómo están ellas también manifestándose en torno a lo que han sido los resultados de esta acusación constitucional que ya se puede dar por destituido al ministro de la Corte Suprema. Sí, el Senado destituye a Sergio Muñoz en los dos capítulos, el primero con 27 votos a favor, estaba dentro de los cálculos, y 25 el segundo. Y lo que estamos viendo es la salida de agrupaciones de detenidos desaparecidos que han estado durante toda esta jornada participando. Hay que recordar que él también estuvo en la investigación de varios casos emblemáticos, tú lo mencionabas, el de Tucapel Jiménez, también investigaciones que tienen que ver con las cuentas del caso Rix, entre otros. Además, también fallos en el último tiempo que generaron bastante debate, como el que dice relación con la CISAPRE. Estamos hablando de uno de los jueces y miembros de la Corte Suprema más influyente de los últimos años. Él también da una entrevista bien extensa en La Tercera, a la cual hacía mención a algunos de los parlamentarios respecto a la interpretación en muchas de las normativas, la jurisprudencia que se produjo a partir de decisiones que tomó Sergio Muñoz, pero también con rol clave, por ejemplo, en toda la reforma procesal penal que tuvo. Muchas de las personas que trabajaban directamente con él decían que estaba abocado completamente a muchas de sus tareas, a darle una modernización, podríamos decir, al sistema, pero con un debate que estuvo principalmente centrado en una excesiva politización de este caso, fue lo que escuchamos, podríamos decir, sobre todo en el oficialismo, quienes cuestionaban a quienes empujaron esta acusación. Recordemos que esta venía amarrada a la acusación también de Ángela Vivanco, que surge desde la derecha, desde la oposición, y por eso es que tú dabas en un punto que es bien relevante también, Francisca Cárdenas, que nos explicabas que es incluso la reflexión que están haciendo varios parlamentarios que la aprobaron, parlamentarios del oficialismo, que en el fondo sintieron que condicionaron el futuro de Sergio Muñoz al tener que votarse esto en el Senado. Así que tenemos, Francisca, ya contigo el contacto para ir a las reacciones, lo que está ocurriendo hasta ahora en el Senado. Sí, estamos a la espera de que puedan salir de la sala del Senado los senadores para consultarles también las reacciones políticas. Muy atentos además a lo que han sido estos resultados. ¿Qué viene ahora? Se tiene que dar por notificado al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, de su destitución, de esta acusación constitucional también que lo inhabilita por 5 años de ejercer cargos públicos. Y después de eso tiene que notificarlo el Senado de la República y oficiar a la Corte Suprema para comunicar de la aprobación de esta acusación constitucional. Vamos a movernos para ver también algunas reacciones políticas. Estábamos viendo también que habían diputados acá, a la espera también de lo que han sido estos resultados. Y porque, como te decía, Vivi, hubo varias recriminaciones a los parlamentarios, ¿sí? Mientras tú te muevas, te vamos a estar nosotros apoyando desde acá, y podríamos, por ejemplo, incluso hacer una distinción. Hoy, más allá de la decisión que se tomó ya la semana pasada en el caso de la destituida Ángela Vivanco, la gravedad de lo que acaba de ocurrir en el caso de Sergio Muñoz es aún mayor, porque él ya, por ejemplo, no puede ejercer durante 5 años ningún cargo público. Eso no ha ocurrido en el caso de Ángela Vivanco, es algo que se va a votar ahora, pero ya tenemos algunas reacciones, así que nos vamos a escuchar hasta ahora al diputado Soto. En favor de los moribundos, por el derecho a la salud, en favor de las personas que corrían riesgo de vida, en otra época y en esta época también. Culpa de los diputados que votaron a favor en su propio sector de estas dos acusaciones que estaban amarradas en la Cámara de Diputados de que se llegara a estas instancias y que ahora terminan con un ministro destituido. Bueno, no fuimos capaces en la Cámara de Diputados de resolver la trampa, el candado que nos puso la derecha. Unió la acusación contra el ministro Sergio Muñoz a la acusación contra la ministra Vivanco, y con eso la segunda arrastró al primero a este resultado. Pero esto es una estrategia política de empate. Acá la derecha política en este país no está evaluando la circunstancia que se ha mencionado del ministro Muñoz, sino más bien lo está persiguiendo por sus fallos, por haber siempre fallado en favor de los enfermos que eran expulsados de la ISAPRE, a favor de las personas que no tenían planes. En fin, ha sido un juez brillante que no le perdonan que haya sido independiente a todo poder de turno. ¿Debieron luchar más ustedes como parlamentarios para quizás interpretar de otra forma la ley orgánica? También ustedes apuntaban al secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, que tuvo una interpretación de lo que fueron estas dos acusaciones en un solo libelo acusatorio. ¿Ustedes debieron esforzarse más quizás por dar vuelta a esa situación? No fuimos capaces de resolver la trampa a la derecha. Ellos nos colocaron en esta situación y con todo, con el acuerdo incluso de la mesa,
Yo creo que esto no puede volver a suceder y vamos a presentar una reforma constitucional para que nunca alguien sea cuestionado y condenado y destituido por la conducta de otra, como es la señora Ángela Vivanco, como le ocurre al ministro Sergio Muñoz. Gracias, diputado. Vamos a movernos un poco, Vivi, a las otras reacciones también de los senadores que van a ir saliendo también de la sala del Sí, Francisca, Senado para ahora es bien preguntar relevante también. porque él dice que no supieron superar la trampa que les puso la derecha. Es parte de las declaraciones de los diputados que, recordemos, en la Cámara Baja votaron a favor de estas dos acusaciones que estaban juntas, la de Ángela Vivanco con la de Sergio Muñoz, y probablemente no se pudieron anticipar a que se contaba con los votos por parte de la derecha para poder avanzar. Bueno, ahí podríamos decir durante el día de hoy algunas situaciones claves, como la rebaja del quórum, como también el voto del senador Bianchi, así que vamos a escuchar a la defensa, al abogado Correa Sutil. No voy a declarar. No le he dicho nada a Sergio Muñoz al Por ministro. favor, déjenme pasar, si no voy a declarar nada. Guarden, muchachos. Bueno, y entonces el abogado Jorge Correa Sutil, abogado de Sergio Muñoz, que no se va del Congreso Nacional sin entregar declaraciones, vamos a seguir insistiendo. Sí, sin declaraciones. ¿Qué sensación se va, obviamente. abogado? Abogado, estamos en vivo. ¿Con qué sensación se va de esta acusación constitucional? Los argumentos de los parlamentarios hoy en el Senado. Bajamos por la escalera, Juan. ¿Se ha comunicado con el ministro Sergio Muñoz, abogado? Estamos Claro, hay viendo parte ahí la entonces salida de este del recorrido que está abogado haciendo Vivi. Sí. Jorge Correa Sutil, claro, sin dar declaraciones, tratando de salir. Recordemos que incluso también, Francisca, se sumó al equipo que encabeza Jorge Correa Sutil, Ramiro Mendoza, expresidente del Colegio de Abogados, quien también fue parte de la defensa, que podríamos decir no fue fructífera, luego ya entonces de aprobarse y destituirse a Sergio Muñoz de la Corte Suprema, y lo decíamos con esta distinción incluso bien llamativa, que queda inhabilitado para ejercer cargos públicos en 5 años, algo que incluso no sucede en el caso de Ángela Vivanco. Otro de los temas también expuestos es que en relación a los argumentos y los temas que fueron parte de estos dos capítulos no tenían una relación directa con el caso audio. Sí sucedía en el caso de Jean-Pierre Matus como de Ángela Vivanco. Por eso es que el propio diputado Soto reconocía que aquí hubo una estrategia de la derecha que tuvo un efecto y que termina con Sergio Muñoz destituido en el Senado, y en ese cálculo que tal vez no fue el adecuado porque no se pudo separar esas dos acusaciones, algo que se intentó en la Cámara Baja, finalmente se vota por separado en el Senado. Francisca, vamos a retomar contigo para seguir escuchando más reacciones luego de la destitución de Sergio Muñoz. Justicia diferenciada, que existan personas que puedan pasar información privilegiada para interés patrimonial de sus hijas en este caso, y de esa manera tener un nuevo sistema de justicia. Creo que es un día importante para Chile. ¿Una venganza política en contra del ministro Sergio Muñoz como lo plantea el Partido Comunista? Lo que pasa es que lo que yo siento del Partido Comunista es que a ellos les gustaban los fallos del ministro Muñoz y por lo tanto tomaron la decisión de hacer vista gorda de los sólidos antecedentes que vinculaban al ministro Muñoz con entregarle información privilegiada para que su hija se enriqueciera. Entonces yo francamente creo que eso es simplemente una cortina de humo para efectos de no tener que llegar al fondo. De hecho, la gran mayoría de los argumentos, que entregó la izquierda se dedicaron a criticar la forma, pero no fueron al fondo porque sabían que los argumentos eran muy sólidos. ¿Una acusación en contra de los fallos del ministro? La izquierda trató de hacerlo como una forma de una cortina de humo respecto al fondo. Creo que la declaración que nosotros vimos, toda la información, dan cuenta de que el ministro efectivamente le entregó información a su hija y que el ministro también sabía por muchos meses que su hija estaba viviendo en Italia. Él tiene un deber de comentar como su rol general de administración y no lo hizo por mucho tiempo, incluso diciendo que ella vivía en su casa cuando sabía que no vivía en su casa. ¿Es suficiente para destituir al ministro teniendo en cuenta que hay otros ministros que están siendo juzgados por ustedes por otras causas relacionadas al caso Audio, con sus vínculos con Luis Hermosilla? Por supuesto, porque cuando uno ve que un juez que conoce con anterioridad un fallo
le entrega información a su hija con la cual ella puede hacer una movida que significa un incremento patrimonial, eso es una causa grave y por lo tanto hemos creído que eso significa que es una causal válida para efectos de aprobar la acusación constitucional. Muchas gracias, senador Rojo Edwards. Vamos a seguir moviéndonos para seguir viendo también y tomando en el pulso acá a las distintas reacciones. Todavía no salen los senadores, todos los otros que están dentro de la sala, Vivi. Pero lo que le preguntábamos también al senador Rojo Edwards era justamente esta crítica que se hace por parte del mundo político a la oposición de que habría una venganza política. Así lo ha dicho, por ejemplo, el senador Daniel Núñez del Partido Comunista, que ha estado haciendo declaraciones durante toda esta jornada también con respecto a lo que han sido los argumentos de la oposición para acusar y para ahora ya destituido el ministro Sergio Muñoz. Sí, Francisca, de hecho la información que ya manejamos es que en este momento se está analizando la acusación en contra de Ángela Vivanco. Recordemos que lo que pasaría si efectivamente se aprueba es que también ella quedaría inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos, porque ya hay una decisión que la destituyó por parte de sus pares, ¿no?, que ocurrió la semana pasada. Entiendo que en el caso de Ángela Vivanco también estarían ya los votos, los cálculos que se han hecho para que se ejerza esa inhabilidad, si que efectivamente se aprueba la acusación por 5 años para no tener ningún cargo público. Senadora, estamos en vivo. ¿Qué le parece estos resultados de esta acusación? Ya destituido el ministro de la Suprema. Bueno, lo dije en la fundamentación de mi voto. Creo que el juez Muñoz aquí ha sido juzgado y condenado por hechos distintos de los que se señalaban en el libelo acusatorio, hechos que tienen que ver con sus pronunciamientos judiciales, por haber sido un juez que se pronunció siempre en favor de las causas de derechos humanos, en favor de los derechos sociales y que produjo incomodidad y finalmente hoy día quienes amarraron el destino de 2 ministros que estaban acusados por hechos distintos, de épocas distintas, en una cosa que constituye verdaderamente una aberración jurídica, hoy salen victoriosos perjudicando la independencia del Poder Judicial. ¿Qué mensaje le daría usted a los diputados que votaron a favor de esta acusación cuando estaba amarrada la de Vivanco en la Cámara de Diputados? Aquí hay un error evidente en la tramitación ante la Cámara de Diputados. Lo dijimos creo que prácticamente todos los senadores hoy día. Tomar hechos distintos, de épocas distintas, de personas distintas y encauzarlos conjuntamente es algo que no se puede sostener jurídicamente, que hay un vicio de nulidad porque finalmente la voluntad de los diputados estuvo unida en el sentido de que no era posible culpar a uno y exculpar al otro. Estaban unidas ambas acusaciones y por lo tanto había evidentemente allí un vicio en la voluntad de los diputados. ¿Autocrítica entonces de su sector, senadora? Bueno, ya, la Cámara de Diputados ya trabajó, nosotros hicimos nuestras apreciaciones acá en el Senado y la verdad es que es lamentable que un juez de la talla del juez Muñoz, que fue siempre un juez consecuente, ustedes vieron a las agrupaciones de derechos humanos hoy día apoyándolo acá y uno puede no estar de acuerdo con sus fallos. Como abogada puedo ser crítica de los fallos, del contenido de ellos, de si finalmente, como se le ha acusado muchas veces y no en el libelo, era una activista de los derechos sociales, pero eso es una crítica que no estaba contenida en el libelo ni era parte de lo que se le acusaba. ¿Una venganza política, senadora? Aquí se le acusó por hechos que fueron probados de manera muy imperfecta y por lo tanto el mensaje al Poder Judicial creo que es lo complejo. Finalmente nosotros como parte del Estado de Chile, como poder legislativo, tenemos que ser capaces de salvaguardar los principios del Estado de Derecho, la independencia judicial y me parece que ahí es donde tenemos que poner los énfasis en el futuro. Gracias. Entonces, las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, senadora además, que ha sido una de las más críticas también junto a los otros senadores en torno a lo que han sido los argumentos, la fundamentación de los parlamentarios, de los senadores en esta acusación constitucional y como tú lo decías también que ya se está analizando en la Corte Suprema los resultados de esto y también no solamente las acusaciones. Vamos a escuchar al senador Daniel Núñez del Partido Comunista, quien dijo que era una venganza política. A los afiliados de las ISAPRE, un fallo contra el poder económico. Permiten recordarlo otro más, un fallo que estableció que una empresa que estaba haciendo unas instalaciones de desaladora en el sector de Puchuncaví Quintero tenía que hacer un estudio de impacto ambiental y no bastaba una declaración, es decir, el poder económico. Acá se juzgó al juez Muñoz por sus fallos, se los carmentó, ¿para qué? Para poner a la justicia chilena
al servicio de los grandes intereses económicos y amedrentarla. Por eso aquí se violó el Estado de Derecho y por eso, en mi opinión, acá lo que el Senado hace es un acto de corrupción. Senador, ¿qué mensaje le daría usted a los diputados que votaron a favor de esta acusación constitucional cuando estaba amarrada de la ministra Vivanco en la Cámara de Diputados? Incluso algunos oficialistas, hay que decirlo. Mira, yo soy senador, por lo tanto no me puedo hacer cargo... Pero es su sector, senador. Sí, pero voy a responder, pero con calma. No me puedo hacer cargo de todo el debate y toda la Cámara. De lo que yo conozco, creo que se cometió un error gravísimo, que estuvo dado por el secretario general de la Cámara, que planteó que era pertinente esta acusación que se sentó junta a votar la Junta. En mi opinión, la Cámara de Diputados tuvo que haber debatido soberanamente en la sala y haber hecho lo que hizo el Senado, que las separó, porque es lo que corresponde a un debido proceso, y yo creo que en eso la Cámara cometió un gravísimo error, que además es un pésimo precedente hacia adelante. Mire, yo estoy seguro que el más contento con este fallo es el reo Hermosilla, y él está desde Capitán Llaver aplaudiendo. Entonces, el primer comentario obvio que uno hace es, bueno, ¿cómo el juez Muñoz aparece en el celular o en los chats de Hermosilla? No aparece en ninguna parte, en ningún momento, a diferencia de la ex jueza Vivanco. Entonces, claramente acá lo que se hizo fue utilizar la situación de crisis del Poder Judicial dada por el caso de Hermosilla y otros acontecimientos más que hemos conocido para atacar a un juez que no hay ninguna prueba que haya incurrido en una vulneración grave o que haya tenido una situación de corrupción. Por lo tanto, la institucionalidad queda aún más dañada de lo que ya estaba cuando conocimos todos estos chats del caso Hermosilla. Senador, los diputados del oficialismo debieron esforzarse quizás un poco más para hacer otra interpretación quizás de la ley orgánica del Congreso con respecto a presentar dos acusaciones, bien digo, en un solo libelo. Por supuesto. Debieron esforzarse más. Ahí están entonces las palabras del senador Daniel Núñez, que fue uno de los que dijo que esto era una vendetta política, sí, una venganza política en contra del ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema. Vamos a tratar de entrevistar también a otros senadores. Senador, ¿qué le ha parecido este resultado también de esta acusación? A ver, creo que aquí claramente hay un abuso por parte de la destitución de este ministro. Conocemos la trayectoria del ministro Muñoz, un ministro que ha sido preclaro en una serie de normas, que ha sido un hombre jugado por los derechos humanos y que se le está aquí empatando con una situación, con una ministra que ya está destituida y que se va a votar en pocos minutos más. Creo que en este momento la derecha, los violadores de derechos humanos, las ISAPRE y otras instituciones estarán celebrando que sacan a un juez que durante mucho tiempo ha llevado adelante banderas de progresismo, de expandir derechos. Podrá haber reproches, pero ya habían sido abordados en materia administrativa interna. Pero aquí creo que también hay que hacer una reflexión clara y precisa, que la Cámara de Diputados no estuvo a la altura al momento de considerar y abordar de manera conjunta dos acusaciones constitucionales que eran claramente incompatibles, sobre hechos diferentes, y se aprobaron en la Cámara para pasar hoy día al Senado. La derecha ha sacado ventaja de esta situación y con una alianza, con una nueva derecha, con demócratas, están dando hoy día esta contundente votación de 27-21, significando la destitución del ministro. Varios diputados oficialistas votaron a favor de esta acusación. ¿Qué mensaje les da a usted? ¿Hay que hacer una autocrítica? ¿Se debió quizás esforzar más en su sector político para poder revertir esta situación y que no llegara al Senado? Pero mire, cuando se plantea a través de una argucia legal y de una interpretación absolutamente mañosa de poner en una misma acusación y con una misma votación una situación tan diametralmente opuesta como eran los antecedentes respecto a la ministra Vivanco e incorporar en el último momento, en la hora nona, al ministro Muñoz, claramente eso es una operación. Los diputados tendrán que explicar cómo lo hicieron, pero es la mesa que debió haber abordado de manera distinta claramente esta situación. No se puede juzgar, y en esto independiente para cualquier ministro o ministra, por hechos distintos en una misma causa y tener que pronunciarse sobre dos ministros con situaciones tan diferentes. Esto realmente no dignifica el trabajo de las acusaciones constitucionales y por eso hemos votado en contra. Gracias, senador. Ahí entonces las palabras del senador Alfonso Durresti en torno a lo que ha sido estos resultados. Vivi, así que vamos a estar pendientes también a las próximas reacciones. Sí, Francisca, hay que mencionar un dato que es bien relevante.
es el primer integrante del máximo tribunal removido por el Parlamento desde Hernán Cereceda, que fue en el año 93. Estamos hablando de 31 años en que no se daba una destitución del Senado a un miembro de la Corte Suprema. Y hay un hecho aquí que finalmente hay dos evaluaciones respecto a la responsabilidad que hubo de amarrar las dos acusaciones, la de Sergio Muñoz con la de Ángela Vivanco. Desde el oficialismo dicen que esto fue una interpretación desde la Secretaría, que ahí hay un error por evaluar dos situaciones distintas que estuvieran juntas. Y vamos a escuchar precisamente ahora a la senadora Rincón. Recordemos que ella votó a favor. Al ascendente sobre sus pares. La teoría del órgano alemana justamente trata de eso. Las personas pasan y las instituciones quedan. Y hoy día creo que este poder del Estado ha demostrado que no importa cuán poderoso pueda ser un juez, no importa cuán importante pueda ser un juez, todas y todos tienen la misma vara para ser medidos. No puede ser que porque era su hija, él no hizo lo que debía hacer. No puede ser que porque era su hija se trascendieron informaciones importantes. Y yo creo que es importante que esto quede así de claro. Porque cuando una persona pasa a tomar tal poder en las instituciones que da lo mismo lo que haga, que da lo mismo lo que decida, que da lo mismo cómo beneficia o no beneficia a un pariente, las instituciones se socavan. Y esto creo que es una señal importante y clara para la ciudadanía. Si la ciudadanía no ve que sus representantes son claros y categóricos y tienen una sola conducta, frente a hechos de abuso de poder, frente a hechos en donde se beneficia a un familiar, a un amigo, entonces las personas dejan de creer en las instituciones. Y yo creo que era tremendamente importante que hoy día se diera una señal clara respecto de este hecho. Y yo me alegro de que hayamos tomado esa decisión, más allá de que muchas veces compartimos los fallos del juez Muñoz. No era eso lo que estaba hoy día en tela de juicio, era el no haber actuado con la probidad, con la transparencia, con la diligencia que el cargo le imponía. Y yo creo que la decisión del Senado ha sido contundente. No es un voto, es mucho más que un voto. No tiene nada que ver una con otra y ambos casos son igualmente condenables. Yo no he emitido mi voto todavía en el caso de Vivanco. Es que aquí lo que se está juzgando y actuamos como jurado es el respeto o no a las normas en el ámbito de la transparencia, de la probidad, del sano juicio. Y eso no tiene que ver con que sea más o menos grave. Tiene que ver con el hecho de que no se cumplía el estándar mínimo para alguien que era miembro del máximo Tribunal de Justicia, que llevaba además y tenía una carrera larga y conocida por todos en los tribunales y en la Corte Suprema. Él fue presidente de la Corte Suprema entre el 2014 y el 2016. Insisto, no tiene que ver con sus fallos, tiene que ver con la posición que él tenía y cómo no hizo lo que debía. Él impartió normas respecto de la forma en cómo se trabajaba en la época de la pandemia. Y respecto de su hija, habiendo una declaración jurada, eso es un elemento de prueba, no hizo lo que debía haber hecho. Y eso no significa que sea menos o más grave, significa que no hizo lo que debió haber hecho. Y el caso de la ministra Vivanco está en este minuto siendo analizado en la sala y voy a emitir ahí mi voto, que obviamente adelanto va a ser a favor de la acusación constitucional que impera sobre ella. Por las declaraciones entonces de la senadora Rincón en relación a la argumentación por lo ocurrido hace algunos instantes, vamos a seguir escuchando las argumentaciones que se entregan hasta ahora, también pendientes de lo que pasa en paralelo, que es la acusación contra Ángela Vivanco. Ver en tela de juicio a los ministros de la Corte Suprema, las más altas autoridades del más alto tribunal de nuestra República. Pero el haber obtenido la mayoría absoluta a favor de esa acusación constitucional significa que la institucionalidad que nosotros nos hemos dado en nuestra Constitución hoy día ha funcionado, porque a pesar de ser un ministro se le ha comprobado, y así ha llegado a convicción la mayoría absoluta de los senadores, de que ha habido infracción grave y por lo tanto un notable abandono de deberes del ministro Muñoz.
Bueno, seguimos ahí con las reacciones a esta hora en el Senado. Vamos a escuchar las palabras también del senador Galilea. Para nadie es sorpresa y noticia de que la Corte Suprema y el Poder Judicial han estado en tela de juicio hace ya bastante rato por diversas situaciones que han sido de conocimiento público. Esto ha desencadenado muchas cosas, entre ellas las acusaciones constitucionales respecto al ministro Sergio Muñoz, la ministra Ángela Vivanco y la que no prosperó respecto al ministro Jean-Pierre Matus. Que el Senado de la República se haya formado convicción, que el Senado de la República, por mayoría absoluta de sus integrantes, se haya formado la convicción de que el ministro Muñoz había hecho notable abandono de deberes, es una cuestión de la máxima importancia y que no se puede mirar de manera liviana. La Corte Suprema juega un rol absolutamente trascendental en nuestra República. El comportamiento de los jueces, la transparencia de los fallos, que se haga de verdad justicia y no que quien más influye logre finalmente obtener lo que quiere, es una piedra angular en nuestro país y la ciudadanía merece tener confianza en ello. Por eso, tal como decía la senadora Bensberg y la senadora Rincón, este no es un día de alegría, este es un día triste para la Corte Suprema del país. Es un día triste porque se han formado la convicción del Senado de que dos de sus integrantes, adelantando la votación que muy probablemente existirá respecto a la ministra Vivanco, no han cumplido con sus deberes. Y por lo tanto esperamos que todos tomemos nota de esto, todos aprendamos de este trago amargo que son las acusaciones constitucionales y que de ahora en adelante todos los ministros de Corte Suprema o de Apelaciones, los jueces de garantía, en fin, todos entendamos, también vale para los partidos políticos, que debemos comportarnos a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Ahí entonces la argumentación que escuchábamos del senador Galilea, muy en sintonía con lo planteado con la senadora Bensberger y también con la senadora Rincón, de plantear que aquí habían causales para la institución del ministro Sergio Muñoz. Recordemos que fueron 27 votos a favor en el caso del primer capítulo y 25 en el segundo. Y con todo, además, también podríamos decir un análisis de discriminación en el oficialismo, sobre todo en los parlamentarios por haber votado amarrada la acusación de Sergio Muñoz con la de Ángela Vivanco, que en este momento además también se está analizando. Probablemente también esa sea aprobada y hay varios votos incluso que se han adelantado, lo que significaría también que queda inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos, algo que ya ocurre en la decisión que se ha tomado, por ejemplo, con Sergio Muñoz, pero como sabemos, un juez muy influyente, expresidente de la Corte Suprema y que también tuvo casos emblemáticos, casos de derechos humanos, investigaciones que tenían que ver con el caso Rix, además también alguna de las jurisprudencias que se estableció en relación al tema de las ISAPRES. Por eso que mucha de la defensa de quienes estuvieron en contra de la acusación dicen que más bien acá había como una especie de pasada de cuenta a muchos de esos fallos de Sergio Muñoz en relación a todos esos casos por también varios años en que él tuvo obviamente siendo parte de la Corte